XR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días, 6:22 minutos del 1 de noviembre de 2022, Día de Todos los Santos, feriado en muchos países hispanoamericanos. Abrimos con el comunicado de la Presidencia de la República de Colombia, que anuncia la visita de Gustavo Petro hoy en horas del mediodía a Venezuela. Dice así: comunicado a la opinión pública y a los medios de comunicación. La Presidencia de la República se permite informar a todas y todos los colombianos y a los medios de comunicación que este martes 1 de noviembre se llevará a cabo un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente Gustavo Petro se desplazará hasta la ciudad de Caracas con su equipo de trabajo para sostener un almuerzo con el mandatario venezolano. Los temas a tratar en el encuentro de los mandatarios serán la relación bilateral entre ambos países, la reapertura de fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. El encuentro hace parte del liderazgo del presidente Gustavo Petro para impulsar la economía de la región y socializar su agenda a favor de los intereses del bloque latinoamericano y la protección de la Amazonía, y como parte de las reuniones preliminares a la COP27. El Tiempo de Bogotá, como ven ustedes, no destaca en sus principales informaciones la de la visita de Petro a Caracas. Bueno, viene siendo la segunda información. Tiene una nota que dice lo siguiente: los puntos claves de la reunión de los presidentes Petro y Maduro en Caracas. Será el primer encuentro de los dos mandatarios. Bueno, ahora me lo puso como exclusivo para suscriptores, pero básicamente no abunda mucho más de estos tres puntos en los que a los que hace mención el comunicado de la Presidencia de la República de Colombia: la relación bilateral entre ambos países, la reapertura de fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Vamos a buscar de todas maneras, porque yo tengo aquí en el Tiempo esta versión de la nota, también estaba en La Patilla. Vamos a ver qué dice La Patilla. Cuando abra, vamos a ver lo que dicen mientras tanto otros periódicos. No es la principal información de El Heraldo de Barranquilla, es la tercera información. Cuarta información dice: el presidente Petro se reúne hoy con Maduro en Caracas. Y El Espectador tampoco lo tiene, porque la noticia en Colombia está siendo, como es en Venezuela, el tema de la lluvia. Aquí dice: los presidentes Gustavo Petro de Colombia, ya tengo la nota del Tiempo, pero replicada en La Patilla. Dice: lo cierto del asunto es que la cita va más allá de una mera reunión para tratar temas de agenda bilateral. Con lo de hoy prácticamente se sella un nuevo inicio con el país vecino, que después de que durante el gobierno del presidente Iván Duque las relaciones con Venezuela estuvieran en un punto muerto. Incluso Duque fue uno de los gestores de que Maduro fuera demandado ante la Corte Penal Internacional. Además, siempre calificó a Maduro de criminal y dictador. Compárese esto, por ejemplo, con el tono con el que lo está denominando el comunicado de la Presidencia de la República de Colombia. Pero con la llegada de Petro, la relación entre los dos gobiernos se restableció muy rápido con el nombramiento de embajadores. Además, ambas administraciones decidieron avanzar en la reapertura de las fronteras hace un mes, y yo anoche me preguntaba, sin haberlo mirado, y ahora me lo vuelvo a preguntar, lo vamos a buscar, ¿qué ha dicho en los últimos días Armando Benedetti, que es el embajador, el locuaz embajador colombiano en Venezuela? Armando Benedetti en los últimos días ha bajado bastante el tono de sus comunicaciones relativas a Venezuela. Y fíjense ustedes que una foto familiar, etcétera, hace 19 años no hay ni una sola mención. Lula es lo del 30 de octubre, pero no hay ni una sola mención a la reunión que van a sostener Petro y Maduro.
Vamos a seguir leyendo. La cita dice: de acuerdo con el reporte entregado ayer por la Casa de Nariño, Petro irá con su equipo de trabajo a sostener un almuerzo con el mandatario venezolano. Durante la reunión, los dos mandatarios hablarán de la relación bilateral entre ambos países, la reapertura de fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Todas estas, por cierto, han sido, digamos, las menciones públicas que ha hecho el presidente colombiano sobre la situación venezolana. Quizá algo más fastidiado, creo que donde se le notó más fastidiado fue con el tema relativo a la frontera. Y uno no sabe si viene en buen plan, si viene en mal plan, si viene a reclamarle a Maduro, si viene a hacerse carantoñas con Maduro. Uno no sabe a qué viene Gustavo Petro. Sobre lo único que se puede especular es sobre el hecho de que viene. Y es el primer presidente de origen incontestablemente democrático que viene a Venezuela, por lo menos desde 2019, cuando Nicolás Maduro, recordarán ustedes, se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia en una de las ceremonias, a mi juicio, más bufas de la historia republicana del país, casi tan bufa como, no digo la más bufa porque creo que la más bufa de la que yo tenga recuerdo es la de Pedro Carmona juramentándose sobre una hoja en blanco, ¿no? Pero esta fue bastante bufa también. El tema de la guerrilla, dice, sin duda también se tocará. Para nadie es un secreto que buena parte de los cabecillas de estos grupos se refugian en el país vecino. Y a ello hay que añadir que Venezuela será uno de los países garantes para los diálogos con el ELN a punto de iniciarse. Además, el anuncio de la cita de hoy se produjo días después de que el jefe de Estado colombiano aseguró que estaba dispuesto a conversar con Maduro para llegar a acuerdos sobre el control fronterizo. Según Petro, tras un mes de la reapertura de fronteras, solo han pasado 2,5 millones de dólares en productos, por lo que cuestionó de manera vehemente que la economía sigue pasando por la trocha, porque allí uniformados de allá y de acá están cobrando la comisión. Ya vamos a hablar de eso. Para Jairo Libreros, catedrático del externado, el más interesado en esta reunión es el presidente venezolano. El único interesado en una foto Petro-Maduro es Maduro, porque sabe que esa foto le va a servir para ganar posiciones políticas internas en Venezuela, pensando en los escenarios de las elecciones. Mostrarse como una persona diferente, tolerante en lo que ha sido su legado como mandatario, sabe muy bien que eso lo va a fortalecer en el plano internacional, señaló el profesor Libreros. Para el analista Guillermo Henao, Maduro jugará un papel importante en la paz de Petro y por ende solicitará no solamente la reactivación de la frontera, sino que pedirá apoyos para algunos proyectos estratégicos en su país y además respaldo político para mantenerse en el poder. Sobre el encuentro, el dirigente chavista Diosdado Cabello aseguró cuánto tiempo hacía que presidentes vecinos no se reunían, no por culpa de Venezuela, no se atrevían a hablar con nosotros porque los regañaban en Estados Unidos. Y también vamos a estar leyendo unas declaraciones de Diosdado más adelante. Para enmarcar en la historia de las desventuras del país, Petro reunido con el narcodictador y genocida Maduro. Hablan de potencia de la vida, de respeto por los derechos humanos y se reúnen con el mayor del violador de derechos humanos del continente, dijo por su parte la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que como saben ustedes es una de las figuras más de línea dura de la política colombiana. Pero, y siempre hay un pero, para mí no hay casualidades. Un gobierno serio, comunicacionalmente, en política, es fundamentalmente un arte comunicativo. La política es 90% comunicación y para mí no puede ser casualidad que el mismo día que se anuncia, no puede ser casualidad, lo que no quiere decir es que Petro necesariamente estuviera enterado de esta declaración, puede haber sido, digamos, una concha de mango que le pusieron allí. El ministro de la Defensa, su ministro de la Defensa, Iván Velásquez, aunque también puede ser, digo yo, lo más seguro es que sea una declaración coordinada entre ambos, que salga Iván Velásquez a hablar de la frontera el mismo día que se anuncia que Petro viene a Venezuela. El ministro de Defensa de Colombia denunció actos de corrupción por parte de uniformados venezolanos y colombianos. El titular de Alberto News solo habla de venezolanos, que por cierto es tomado de Infobae. En una rueda de prensa realizada en el edificio Indumil, en Bogotá, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió a las trochas o pasos fronterizos ilegales entre Colombia y Venezuela que el presidente Gustavo Petro ordenó cerrar recientemente. El jefe de cartera aseguró que es una realidad la corrupción de las autoridades de ambos países.
Uniformados colombianos y uniformados venezolanos cobran por el paso, dijo Velázquez. Además mostró su preocupación por el poco flujo de dinero que ha tenido la frontera, teniendo en cuenta que la expectativa era mucho más alta desde que el presidente Petro ordenó reabrirla tras 7 años de haber estado cerrada. Las cifras que ha presentado el presidente de $2,5 millones en el primer mes, cuando debía ser de cerca de $30 millones, significa que se está yendo todo por las trochas. Con la Policía Nacional desde hace ya varias semanas habíamos dispuesto una atención muy especial en el uso de esos caminos ilegales, porque había sido también una preocupación expresada por el ministro de Comercio desde casi las 2 semanas de haberse reabierto la frontera. Además indicó que se están evaluando las medidas para contrarrestar el flujo migratorio de mercancías por caminos ilegales. Por un lado, dijo que sería un control sobre los miembros de la fuerza pública para impedir que sigan cobrando por el paso, pero también evaluar si aumenta el tráfico de camiones por el puente internacional Simón Bolívar y las otras vías terrestres que unen a los dos países. Cuando le preguntaron si se tomarán acciones en contra de los funcionarios que estarían implicados en actos de corrupción de la frontera, cobrando para permitir el paso, el ministro aseguró: sabemos que esa situación existe, ya el tema de investigaciones, esperemos resultados. Y como digo, o sea que viene Petro a arrugarle la cara a Maduro, o sea que viene Petro a hacerle carantoñas a Maduro. Lo cierto, la única certidumbre que tenemos es que viene Petro, que Petro tiene una necesidad de hacer valer dos de sus principales promesas electorales. La promesa, obviamente, de hacer la paz con el ELN, que es la última guerrilla realmente irreducta, que queda en Colombia y que además está ubicada toda en Venezuela, y según dicen la mayoría de los analistas responde a directrices que vienen directamente desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. No queremos decir que sean las únicas directrices a las que responde, pero a esas directrices sin duda responde, y ese es un tema de la mayor preocupación de Petro. Y el otro tema es el de la economía, pues, y Petro prometió muy fuertemente reactivar la economía de Norte de Santander, reactivar la economía de las zonas fronterizas gracias al paso entre ambos países, y eso no se está cumpliendo porque el tráfico se está yendo por las trochas. Y hay que recordar también que Nicolás Maduro en ese momento expresó sus preocupaciones sobre cómo podía los caminos ilegales, digamos, o los caminos, la reactivación del comercio, no los caminos ilegales es lo que existe hoy, cómo podía la reactivación del comercio fortalecer a las mafias de la frontera. Y Petro le respondió, a mi juicio, con mucha sabiduría, diciéndole: no, lo que más fortalece a las mafias en la frontera es la situación actual, que siga cobrándose por todo allí. Bueno, con Petro 3 meses gobernando ya en Colombia, pues esto sigue estando de la misma manera. Eso es lo que podemos inferir de esta reunión, pero como fuere, significa sin duda un gigantesco espaldarazo para Nicolás Maduro, porque, como ya digo, es el primer presidente democrático desde 2019, al menos desde 2019, estoy hablando del periodo de Maduro, que comenzó en enero de 2019, no recuerdo qué pasó de ahí para atrás, no recuerdo si algún presidente democrático vino en aquel momento. Probablemente haya venido, no sé, Correa, alguno de esos haya venido en algún momento, pero no tengo la certeza. Pero es el primer presidente democrático que viene a Venezuela en los últimos casi 4 años. 6:36 minutos, estos titulares de la mañana. RCR 750M, volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia de Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Julio Pinto en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llegue a ustedes por YouTube y por otros medios electrónicos, gracias a la gestión de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. La información que viene de Brasil, los respaldos que ha obtenido Lula da Silva. Biden llamó a Lula y se comprometieron a trabajar como socios para promover la democracia, y sin duda este mensaje también tiene que ver con Venezuela.
Los dos líderes discutieron la sólida relación entre Estados Unidos y Brasil y se comprometieron a continuar trabajando como socios para abordar desafíos comunes, incluida la lucha contra el cambio climático, salvaguardar la seguridad alimentaria, promover la inclusión y la democracia y gestionar la migración regional, detalló el comunicado. Bolsonaro sigue en silencio 16 horas después de la victoria de Lula en Brasil. Ahora ya se puede decir casi 36 horas después de la victoria de Lula en Brasil. Bolsonaro aún no ha dicho qué piensa hacer. Lo cierto es que hay cortes de carreteras, el mismo expediente de no reconocer una victoria electoral que no deja duda en ninguna parte del mundo y quedar en ridículo. Bueno, en eso está Bolsonaro en el último día y medio, jugando al mal demócrata, jugando al mal perdedor. Un juego que es tan feo en la democracia, ¿no? Al final, mano, la democracia se gana y se pierde y por no entender esa verdad fundamental es que en Venezuela caímos en la tragedia que hemos caído, ¿no? El expresidente, por cierto, siendo primer ejemplo para el mundo de malos perdedores. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, derrotado en las elecciones este domingo por el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, seguía en absoluto silencio sin comentar el resultado de las urnas unas 16 horas después de concluido el escrutinio. Bolsonaro, líder de la ultraderecha y que perdió las elecciones por diferencia de menos de 2 puntos porcentuales, pasó la noche en su residencia oficial en Brasilia y este lunes se dirigió al Palacio Presidencial, pero sin hacer ninguna declaración. Este es el mismo estilacho de Trump. Entonces, ahora están acusando de que el voto electrónico es un fraude, las cosas de las que siempre hablan. Febril desde siempre en las redes sociales, también ha silenciado estas plataformas, aunque el mandatario no ha reconocido la derrota, ni mucho menos felicitado a Lula, su mayor antagonista en la política. El resultado no ha dejado dudas para muchos de los principales referentes del bolsonarismo, que por el contrario han admitido la victoria del candidato progresista ya la misma noche del domingo. Pese a que se ha dirigido al Palacio Presidencial, la agenda oficial de Bolsonaro seguía hasta el mediodía de ayer en Brasil sin compromisos oficiales. Tampoco han comentado el resultado de las elecciones sus 3 hijos que actúan en política, el diputado Eduardo, el senador Flavio y el concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que como su padre son usualmente activos en las redes sociales, pero han desaparecido de la internet desde la confirmación de la victoria de Lula. El que sí llegó enseguida a Brasil fue Alberto Fernández, otro que necesita fotos que lo ayuden porque de verdad es una triste figura. Presidente de Argentina llega a Sao Paulo para reunirse con Lula tras su triunfo en Brasil. El gobernante argentino Alberto Fernández llegó este lunes a Sao Paulo para reunirse con el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien este domingo se impuso en las urnas al mandatario Jair Bolsonaro. Fernández mantiene una estrecha amistad con Lula, quien llegó a visitar cuando estaba en prisión en junio de 2019, en la celda en que estuvo recluido durante 580 días tras ser declarado culpable de corrupción en juicios anulados luego por la justicia, a diferencia de Lula, quien tiene una relación tensa con Bolsonaro, el líder de la ultraderecha brasileña, quien puso siempre por delante las diferencias ideológicas al punto de ni siquiera felicitar a Fernández cuando ganó las elecciones en Argentina a fines de 2019. El mandatario argentino es la primera autoridad extranjera con que Lula se reúne desde su victoria en las urnas. Según fuentes de su entorno, el ahora presidente electo de Brasil ha conversado este mismo lunes con líderes de otros países, aunque no se precisaron cuáles. El chavismo, en tanto, espera que haya una cumbre entre Maduro, Petro y Lula. Aquí están las declaraciones que les decía de Diosdado Cabello. Voy a leer más declaraciones de Diosdado Cabello dentro de un par de noticias. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, apoyó el encuentro que tendrá este martes el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, con Nicolás Maduro en Caracas, y deseó que pronto haya una cumbre que sume también al presidente electo de Brasil, Lula da Silva. Bienvenido el presidente Petro. En algún momento va a venir Lula para acá también, o el presidente Maduro va a ir para allá. Imaginen una cumbre entre Lula, Petro y Maduro. Expresó en rueda de prensa: con el triunfo de Lula, Venezuela y Colombia pueden hacer propuestas conjuntas porque hay un tipo de cercanía, de respeto entre los presidentes. Diosdado Cabello consideró que este triunfo de la izquierda recompone un poco el tablero de la política exterior de Latinoamérica, aunque reconoció que pudiera haber diferencias con estos mandatarios. No quiere decir que no va a haber inconvenientes. Nadie dice que eso va a ser un camino de felicidad absoluta. Ahí va a haber seguro problemas, pero nosotros esperamos que las cosas buenas siempre superen a las cosas malas. Calificó en el chavismo, dijo que en el chavismo sienten alegría y un gran alivio con la victoria de Lula sobre Bolsonaro. Y Maduro también habló con Lula y acordaron retomar agenda binacional de cooperación.
Nicolás Maduro habló este lunes con el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con quien acordó retomar la agenda de cooperación bilateral venida menos en el último sexenio. Maduro informó en su cuenta de Twitter que sostuvo una buena conversación con Lula, a quien le agradeció su disposición para retomar la agenda binacional de cooperación. Tenemos la voluntad de trabajar duro por el fortalecimiento de América Latina y el Caribe, por el desarrollo económico y social de nuestros pueblos, dijo el mandatario chavista en otro mensaje de la red social. Hablando de negocios, ¿no? Hablando de comercio y hablando de crecimiento económico, no hablando de cosas del marxismo. Mientras Maduro se reúne con Petro y habla con Lula, presentan ante la Corte Penal Internacional nuevas pruebas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Las víctimas de estos crímenes están vinculadas con la oposición política o bien son percibidas como tales por el gobierno actual. La iniciativa de Docket, de la Clooney Foundation for Justice y la Organización de Derechos Humanos Foro Penal presentaron un informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con nuevas pruebas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los organismos de seguridad e inteligencia en Venezuela. El informe describe el papel de funcionarios con diversos rangos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM y la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad que incluyen tortura, detención arbitraria y abuso sexual en Venezuela. Las víctimas de estos crímenes están vinculadas con la oposición política o bien son percibidas como tales por el gobierno actual. Los perpetradores se creen intocables ante el Estado de Derecho venezolano. De hecho, no es solo que lo crean, sino que son realmente intocables, dijo uno de los sobrevivientes entrevistado por las dos organizaciones. Así que hago un llamado, como lo ha hecho todo el mundo, a la comunidad internacional para que los perpetradores paguen por lo que hicieron y por lo que siguen haciendo. Las organizaciones sostuvieron que la falta de investigación por parte del Estado venezolano de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes de la DGCIM implica que se debe avanzar en los esfuerzos internacionales para que los autores rindan cuentas y para garantizar justicia a las víctimas. Las autoridades venezolanas no han investigado adecuadamente los presuntos crímenes internacionales cometidos en su país, incluyendo las graves violaciones cometidas por agentes de la DGCIM, y por lo tanto se deben intensificar los esfuerzos internacionales en pro de la justicia, dijo Yasmin Job Chubin, directora de incidencia legal de The Docket. Con la apertura de la investigación ante la CPI, hay una nueva ventana de esperanza para las víctimas venezolanas y sus familiares, quienes merecen justicia después de años de haber sido dejadas de lado. Las dos organizaciones entrevistaron a más de 50 personas, entre ellas víctimas directas y sus familiares, así como a profesionales de la abogacía, periodistas y exmiembros de la Fiscalía y la Judicatura venezolanas. A las 6:44 minutos les leo otras declaraciones de Diosdado Cabello, quien justifica el cierre de radios con el argumento bien manido y bien falso, por cierto, bien falaz, de que nunca ha habido mayor libertad de expresión como en la revolución. Ese cuento de que no, nosotros, este país está muy mal. No, este país nunca estuvo mejor. Bueno, argumentaciones que son sencillamente para el consumo de los medios aliados al PSUV, como era de esperarse, dice la Patilla. Diosdado Cabello justificó este lunes 31 de octubre el cierre masivo de estaciones de radio, señalando que nunca ha habido mayor libertad de expresión en Venezuela como ha sido en Revolución. Es un error pensar que la libertad de expresión le pertenece a los dueños de los medios de comunicación. No, le pertenece a las y los ciudadanos. Y yo le haría una pregunta muy sencilla. Y en los medios que sustituyan a estos medios, la gente puede ir y hacer denuncias, como hacían estos medios. Bueno, como ya no podía, pues estos medios ya estaban autocensurados. Pero supongamos que mañana montan una radio, lo que era RCR, una señal en 750M. La gente podría ir a esa señal a decir, miren, me está pasando esto en mi barrio, como le está pasando en RCR, como lo podía hacer en RCR. ¿Es verdad que no? Entonces la libertad de expresión no es de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son esos medios y la ponen al servicio de la gente. El pasado 29 de octubre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que un total de 86 emisoras de radio han cerrado desde enero 22 por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que alega el vencimiento de concesiones. Y Juan Guaidó se las canta el chavismo tras el cierre arbitrario de casi 100 emisoras de radio en Venezuela. A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Guaidó expresó que hoy son 96 emisoras de radio cerradas en lo que va de 2022. La dictadura, ahí hay una contradicción, una diferencia en números. SNTP dice 86
Probablemente sea un error de dedo. La dictadura busca profundizar su esquema de censura, autocensura y promoción de noticias falsas mientras siembra miedo en los pocos medios libres e independientes que siguen resistiendo en Venezuela. El acceso a la información y la libertad de expresión son derechos fundamentales que venimos defendiendo desde el movimiento estudiantil en 2007. Asimismo, advirtió el chavismo que nos verán en las calles visibilizando lo que el régimen busca tapar con propaganda y unificando al país para salir de la dictadura. Otras dos opiniones sobre el tema del cierre de medios. Fuerza Vecinal aseguró que el cierre de radios es un golpe a la democracia que busca amordazar. El alcalde de Latillo, Elías Sayeg, lo calificó como un golpe más para la democracia y advirtió que la medida busca amordazar a los venezolanos. El dirigente político mostró gran preocupación por los trabajadores de la prensa afectados por estas clausuras de medios. Estamos hablando de más de 1.500 empleos directos, familias que han perdido su sustento simplemente porque Conatel decidió a través de una decisión administrativa que ellos se tenían que quedar sin trabajo. Yo hablaba ayer de esto, de bueno, no se está pensando en cuánta gente queda sin trabajo cuando cierra una radio. Claro, en este tiempo también las radios ofrecen mucho menos empleo porque la mayoría de esas radios, vamos a estar claros, se habían convertido en rocolas. Una computadora con una programación allí no necesitaba ni operador, pero había radios que sí, pues que eran intensivas en recursos humanos y bueno, esta gente se está quedando sin empleo. Frente a esto, Sayeg anunció la creación de una red de infociudadanos para vencer el cerco comunicacional y que cada venezolano reporte y denuncie la situación que vive su comunidad a través de un teléfono celular. Fuerza Vecinal estará fomentando a cada vecino que a través de su teléfono sea un reportero de la verdad, sea un ciudadano consciente, comprometido, y por eso vamos a organizar estas redes de infociudadanos. También ha hablado Nick Merevans, que saben ustedes es candidato presidencial, precandidato presidencial, por esto que se llama el chavismo disidente. Evans advirtió que el cierre de radios busca cercenar la campaña opositora para 2024. En un video divulgado a través de su cuenta oficial de Twitter, Evans indicó que se ha vuelto habitual la clausura semanal de emisoras de radio tanto privadas como comunitarias. Dijo que esto ha generado que otros medios de comunicación limiten su programación por temor a mayores represalias. El también politólogo aseveró que el ataque sistemático a la libertad de expresión busca impedir que existan canales para la difusión del mensaje en favor de la democracia y propuestas para la nación de los actuales precandidatos que recorren el país y que han expresado su voluntad de participar en una elección primaria presidencial. De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en lo que va de año el régimen de Maduro ha clausurado casi un centenar de emisoras de radio. También ha hablado James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela, aunque como saben ustedes opera desde Panamá. Dijo en Twitter, desde Colombia, desde Bogotá, casi 100 emisoras de radio cerradas en 2022 en Venezuela. ¿Qué es lo que no quieren que oigas? ¿Por qué necesitan cerrarle los espacios a los venezolanos? La libertad de expresión y el acceso a información son las piedras angulares de la democracia y de una sociedad funcional. Pero mientras esto sucede y se aplaude la posición de James Story, al mismo tiempo uno tiene que lamentar noticias como estas. Patrulla fronteriza de Estados Unidos disparó contra migrantes venezolanos en El Paso. Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos dispararon este lunes en contra de un grupo de migrantes venezolanos que intentaban ingresar de forma irregular por la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. El fotoperiodista Omar Ornelas compartió un video del momento en el que los agentes policiales hacen correr a los migrantes que habían desplegado una gran bandera de Venezuela en la orilla del Río Grande. En la grabación se ve a funcionarios apuntando sus armas y haciendo al menos 3 detonaciones en contra de los migrantes. Ornella informó que desde la patrulla fronteriza le precisaron que en el operativo utilizaron proyectiles de control de multitudes. 6:50 minutos, vamos con un momento de publicidad antes de contarle informaciones de esas de las cuales el régimen no quiere que ustedes se enteren y por eso cierra 100 radios en apenas 10 meses. Vamos a hacer primero un momento de publicidad. Vamos a hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, 6:50 minutos de la mañana, porque en Equimédica usted puede alquilar cualquier equipo médico o insumo médico que usted requiera para su paciente hospitalizado en el hogar. Desde una cama clínica, un concentrador de oxígeno, un aspirador de flemas, todo para entrega en cualquier parte de Caracas y con muy pocos requisitos. Pero si usted necesita esto para la venta,
o lo necesita en el interior del país, pues en Equimédica se lo vendemos. Ingrese a Equimédica-alquiler y Equimédica-alquiler o llame al 0412-806-2591 para que conozca nuestra oferta de productos y servicios, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Son más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños. Póngalos en manos del buen doctor Alfredo Cova, que les ofrece los más variados servicios que van desde odontología veterinaria hasta peluquería canina. 0414-127-7947, 0212-661-1546, Avenida Arturo Michelena, Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota, informaciones que el régimen no quiere que usted sepa, y por eso cierra radios con un megapagón que no dejó dormir a nadie. Arranca la semana en Paraguaná hasta el 31 de octubre. Desde las 9:40 p.m. del domingo 30 de octubre, la península de Paraguaná en el estado Falcón está sin servicio eléctrico. Luego de que se registrara un bajón que se sintió en toda la entidad hasta las 6 a.m. del lunes 31, el servicio eléctrico no había sido restituido y las autoridades no han dado ninguna información de lo que pudo causar el megapagón que afectó al menos a 3 municipios de la península. Estados Unidos expulsa más de 5.300 venezolanos a México en 14 días. Esto debió haber sido en el corte anterior. La mayoría de los venezolanos expulsados de Estados Unidos a México son mujeres y hombres solteros. Sin embargo, la plataforma R4B reporta que el gobierno estadounidense también incluye a familias dentro del plan migratorio que se inició el 12 de octubre. Octubre de 2022 quedó registrado como un mes lluvioso extremo, revela el informe de la UCB. El Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela publicó su más reciente informe, en el que señala que octubre fue un mes lluvioso extremo al registrar 21 lluvias continuas, lo que se traduce en suelos muy saturados con alta probabilidad de movimientos de tierra y deslaves, sobre todo en la región centro-norte costera. Hay que destacar que los suelos siguen muy saturados debido a la cantidad de lluvia y al número de días de lluvia durante el mes, con lo que permanece la alta probabilidad de movimiento de suelos y deslaves en las zonas con pendientes fuertes y suelos inestables en la región centro-norte costera, señala el informe. Y yo la verdad no vi cuál es el último pronóstico del tiempo del INAME. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahora vamos a buscarlo. En Vargas, los vecinos regresan a sus apartamentos en edificios inundados por el río El Cojo. Los trabajos de remoción de desechos no se han detenido desde el viernes. Maquinaria pesada apoyó el despeje de los accesos de los 4 edificios más afectados en Macuto. Los residentes prefieren estar cerca para sumarse a la recuperación. Esto es en Vargas, pero en Colombia, en el país vecino, también se declarará estado de emergencia por las lluvias. Buena parte de las lluvias que nos están afectando vienen entrando desde el territorio colombiano, es decir, desde el sur del país. El sur de Colombia, desde el norte de Colombia, desde el sur de Venezuela. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene previsto declarar este 31 de octubre estado de emergencia debido a los embates que han causado las lluvias en ese territorio en los últimos días ante el paso del fenómeno de la Niña. Vamos a ver si hay un pronóstico del tiempo. Está hasta el 31 de octubre, no hay uno del día de hoy, así que no vamos a leer. Bueno, aquí está seguimiento de las ondas tropicales Atlántico Norte, pero bueno, no hay ningún pronóstico del tiempo de esta jornada. 9 detenidos tras colapso del puente colgante que dejó 134 muertos en la India. Las autoridades indias informaron este lunes del arresto de al menos 9 personas involucradas en el accidente del puente que se vino abajo en la tarde del domingo, que ha dejado hasta el momento 134 muertos y más de 60 heridos. El superintendente de policía de la localidad de Morbi, Raúl Tripathi, en el estado de Gujarat, donde tuvo lugar el suceso, confirmó el arresto de 9 personas supuestamente relacionadas con la tragedia ocurrida el domingo. En tanto, en Venezuela reportan asesinato de un indígena en las minas del parque Yapacana. La ONG KPKP informó que la víctima es José William Moreno, nativo de una aldea Puinave y residente de San Fernando, capital de Atabapo. La etnia Puinave es un pueblo que ocupa un territorio de la triple frontera entre Venezuela, Colombia y Brasil. El crimen ocurrió en las minas del Parque Nacional Yapacana, según la ONG KPKP, y miren cómo está este terreno con este tepuy al fondo. KPKP, lo que están haciendo en la Gran Sabana, no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios, de verdad. Ni perdón de los venezolanos va a tener tampoco.
Y para cerrar, hombre mata a un jardinero mientras compartió unos tragos en Petare. Un jardinero fue asesinado de 2 disparos delante de su esposa por un desconocido que lo despojó de sus pertenencias durante un compartir que ocurrió a las afueras de un autolavado que en la noche funciona como un bar, todo mal, ubicado en el sector del Mirador del Este en Petare. La víctima fue identificada como Junior José Madera Barreto, tenía 36 años. Junto a su pareja acababan de alquilar un anexo en esa zona y la noche del sábado 29 de octubre decidieron ir al lugar para compartir unos tragos. Según el testimonio de los presentes, un hombre de unos 23 años ingresó al lugar supuestamente a comprar una bebida y durante los escasos minutos que estuvo en el interior detalló a todos los presentes que se le acercó a Madera, le mostró el arma que llevaba en la cintura y lo amenazó para que saliera o de lo contrario le dispararía en el lugar. La víctima salió con el pistolero y su esposa se fue detrás de ellos con unas escaleras, hasta unas escaleras. El antisocial le disparó para quitarle su celular y $20 que cargaba en el bolsillo. La mujer entró gritando al local para pedir ayuda con el traslado de su esposo y según detalló un familiar del pitazo, las personas que allí estaban no prestaron atención a los llamados de auxilio del joven. Junior José aún se encontraba vivo cuando su pareja optó por comunicarse con vecinos del antiguo sector de Petare donde residían. Estos llegaron a ayudarla, pero en el traslado hacia el hospital Domingo Luciani, el hombre falleció. Madera era conocido en varias zonas de Petare ya que jugaba en diferentes equipos de softball. Sus allegados lamentaron su muerte y pidieron que se haga justicia. La Venezuela del horror que amanece este 1 de noviembre de 2022, Día de Todos los Santos. Que nos protejan, porque nada está fácil. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM, porque lo bueno